De mi casa hasta Unicentro, nunca tuve mucho tiempo para preguntar por qué. Es la historia de mi generación. Decime dónde estamos. El regreso del miedo, violencia política y el caso de Miguel Uribe. 30 años después, el silencio se rompe. ¿Qué hay detrás del ataque a un político que encarna la memoria del conflicto? Un disparo que reactiva traumas colectivos. El atentado contra Miguel Uribe no fue un acto violento. Fue un disparo que activó memorias dormidas en el inconsciente colectivo colombiano. 30 años después de la era más oscura del país, un ataque contra el hijo de Diana Turbay, símbolo de la prensa y de la política asesinadas. Recuerdo el último día que la vi, el día cuando me abrazó, me cargó y me dio un beso saliendo de la casa, como cualquier otro viaje que hacía de su trabajo. ¿Ese fue el día que iba a la supuesta entrevista? A la supuesta entrevista. Creo que era un miércoles y ella tenía que volver el domingo. Eran 2, 3, 4 días de entrevista. ¿Y a dónde era la entrevista, senador? No se sabía, No. Pero ella tenía un punto de encuentro con los supuestos enviados del cura Pérez que la iban a llevar, que viajaban no recuerdo a dónde, de ahí la montaban a un carro y pues iban a buscar supuestamente al cura Pérez. Marca un posible retorno de la violencia simbólica como un arma política. ¿Es un crimen aislado o un mensaje cifrado desde las sombras? ¿Qué rol juega el lenguaje y los medios y la manipulación narrativa en este nuevo ciclo del miedo? Pero ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? Los bandidos. Esos no tienen ningún tipo de... Esos no piden permiso. Conclusión. Durante los años 90, la violencia política se manifiesta como la cruzada televisiva. Magnicidios, bombas, cuerpos en titulares. Hoy el terror se recicla, pero con nuevas herramientas, narrativas virales, influencers funcionales del crimen y plataformas que trivializan el lenguaje violento. Ya no es necesario justificar un asesinato político con ideología. Basta con sembrar confusión, viralizar el caos y permitir que la narrativa se fragmente. El atentado contra Miguel Uribe no puede entenderse sin analizar el rol de los medios y el lenguaje. La desinformación crea distorsión emocional. La repetición normaliza el terror. El silencio mediático selectivo borra la gravedad del asunto. Cuando un país entero comienza a referirse al ataque de un senador como una vuelta más del barrio, estamos ante un proceso de banalización de terrorismo político. Los medios ya no solo informan, construyen realidades desde la violencia, que es parte del show. El autor intelectual de este tipo de atentados no grita, planifica en silencio. Pero ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas? Los bandidos. Esos no tienen ningún tipo de... Esos no piden permiso. Y ese es el perfil psicológico de un magnicidio moderno. Ya no busca el caos masivo, prefiere terror quirúrgico, simbólico. Sería incapaz de hacerle daño a alguien, la verdad. Físico no, mentalmente sí. Mental de pronto sí. Pero digamos, lo mío es destruir vidas e inducir al suicidio. Claro, pero... Porque las palabras son símbolos. Atacan a Miguel Uribe, no por azar. No fue azar. Fue un golpe preciso contra el apellido, contra una carga histórica. Vemos los rasgos del perfil psicológico del autor intelectual. Alta capacidad de abstracción simbólica, frialdad operativa, inteligencia emocional al servicio del control, comprensión profunda del valor narrativo de la víctima y dominio de canales de poder invisibles, como las redes sociales, como los programas de televisión. La adolescencia como un arma. ¿Por qué un adolescente?
Utilizar a un sicario de 14 años no solo responde a razones prácticas, impunidad o moldeabilidad, es una estrategia de despersonalización del crimen. El autor queda invisible y el público se confunde entre la conmoción y el morbo. La mente de un adolescente es psicológicamente un territorio vulnerable al condicionamiento, sobre todo cuando, en primer lugar, vemos la violencia que ha sido convertida en rutina visual. Realmente sí. Mental de pronto sí. Lo mío es destruir. Medios de comunicación que primero se alarman con el morbo de un ataque violento y después están patrocinándolo y premiándolo en programas de entretenimiento. El lenguaje criminal se mezcla con esa cultura de pop. La impunidad se percibe como un estilo de vida. Un adolescente que dispara en nombre de otros es más que una tragedia. Es una señal de que la narrativa de la violencia ha sido internalizada como vía válida del poder. La violencia de la nueva política dirigida, simbólica y silenciosa. Hablemos de esto. A diferencia de los años 90, donde la violencia buscaba infundir pánico masivo, la violencia política actual selecciona sus blancos como si fueran mensajes cifrados. Atacar a Miguel Uribe es atacar a un símbolo de continuidad democrática y de memoria colectiva. Es una advertencia. Aquí vemos la evolución del magnicidio en los años 90 hasta el 2020 en adelante. Vemos que en el 90 vimos el espectáculo sangriento, mientras que en el 2020 vemos silencio mediático selectivo. En los años 90 vemos reivindicación inmediata. En los 2020 vemos autores ocultos. En los 90 vimos terror generalizado. En el 2020 vimos miedo localizado. Vimos en el 90 ideología radical y en el 2020 vemos un lenguaje ambiguo, todo por las redes sociales. 30 años después, el disparo contra Miguel Uribe no solo impacta un cuerpo, atraviesa la línea que creíamos haber dejado atrás. El terror ya no necesita bombas. Hoy basta con un celular, una cámara, un influencer con lenguaje criminal y un adolescente que apriete el gatillo. La violencia política no ha vuelto de la misma forma. Ahora es mucho más sofisticada, más simbólica, más difícil de rastrear. ¿Quién dio la idea? Basta con las redes sociales. Basta con programas masivos que inyectan el dejar de ser empático. Colombia no solo debe preguntarse quién disparó, sino quién diseñó el mensaje detrás de ese disparo. Porque si la violencia política regresa como espectáculo oculto, si los medios la silenciaron por rating y si el crimen habla el idioma del entretenimiento, entonces la próxima víctima no será un político, sino el sentido mismo de lo que entendemos por democracia. Cuando un niño dispara o un adolescente dispara y el país calla, el mensaje no es silencioso, es complicidad. Cada vez que normalizamos la violencia política, cada vez que se banaliza un atentado como si fuera una noticia más, estamos entrenando la mente colectiva para aceptar lo inaceptable. Hoy fue Miguel Uribe. Mañana puede ser cualquiera que incomode. La violencia no vuelve de golpe, vuelve con lenguaje, con ideas, con espectáculo, con entretenimiento, con un meme, con ser cómplice, hasta que ya nadie se indigne, hasta que eso parezca normal. Y cuando eso ocurre, cuando la muerte se convierte en contenido, cuando el miedo se vuelve parte del guión, la historia nos observa y no perdona a quienes supieron lo que estaba pasando y eligieron no decir nada.